Bendiciones, hermanos. Hoy tengo la oportunidad de traerles la palabra y deseo que sea una bendición para ustedes. Me gustaría llevarlos en un viaje explorando las promesas de Dios, específicamente la gravedad de las violaciones del Antiguo Testamento por parte de los seres humanos y sus consecuencias. Que esto no es algo que yo pienso que observamos con mucha frecuencia. El enfoque en las discusiones teológicas usualmente observan a los significados que se obtienen al analizar las promesas de Abraham, Jacob, Noé y otros hombres nobles de la Biblia. Y así también es cierto que en entornos teológicos más informales, el uso del medio a través de la ilustración del castigo de Dios a la humanidad también se usa para llenar asientos en la iglesia, aunque esto no es lo que intento hacer hoy. El mensaje que me gustaría ilustrar es que Dios cumple sus promesas siempre, pero esto no excluye las consecuencias que debemos enfrentar si decidimos alejarnos de su palabra. De la misma manera que corremos a los brazos de Dios para abrazar sus promesas y sus bendiciones, también debemos caminar por el mundo con un paso ligero, para no pasar de las reglas que le hemos permitido a Dios establecer para nosotros. Tener una relación con el Señor es una acción voluntaria, una promesa cumplida en el cielo, y aunque Dios puede perdonar y comprender los errores, porque somos humanos, también debemos recordar que nuestras acciones en la tierra representan su reino y, sin importar si están de acuerdo o no, las acciones que decidimos tomar como cristianos son el testimonio de la obra de Dios para el resto del mundo. La razón por la que quise comenzar esta palabra con la idea de nuestra representación, o sea, nosotros representando a Dios en la tierra, es porque me gustaría discutir y hablar más sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Comenzamos por el contexto, por los que no conocen la historia. Sodoma y Gomorra se encuentran en lo que actualmente se conoce como Siria. Parte de esta tierra, de las dos ciudades, está al lado de Jordania. La Biblia es un artefacto histórico muy importante en este sentido que confirma estos lugares en Génesis capítulo 13, versículo 10. Lot miró a su alrededor y vio que toda la llanura del Jordán hacia Zoar estaba bien regada, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Este relato de la destrucción de las dos ciudades está un poco más adelante en la línea del tiempo, pero es importante comprender la ubicación anterior de esta ciudad, es decir, la ubicación actual es Siria o el Oriente en general, que es un lugar que está plagado de guerra, corrupción, incertidumbre, o sea, y haciendo esto de la ubicación actual en Medio Oriente y de la ubicación anterior en Sodoma y Gomorra, eh, hace una conexión con los pecados del pasado y las consecuencias del pasado con el presente, con lo que está sucediendo en estas sociedades ahora en el presente. Pero, ¿cuál es este pecado que causó estas consecuencias y esta incertidumbre, esta guerra y corrupción? Ese es el pecado original de Sodoma y Gomorra. Este pecado específicamente, como también veremos repetido nuevamente en otras sociedades, no se trataba de lo que hicieron, que en la Biblia lo describe como el acto de sodomía y del reproche a la naturaleza humana que tuvieron en esas ciudades, sino que fue su guerra contra la virtud y contra Dios específicamente. Esto era lo que justificó su destrucción, en los ojos de Dios. En Génesis capítulo 13, versículo 13 dice que ahora bien el pueblo de Sodoma era inicuo y pecaba gravemente contra el Señor. Y también en Isaías capítulo 3, versículo 9, también dice que la expresión de sus rostros testifica contra ellos. Alardean de su pecado como Sodoma, no lo esconden. Ay de ellos, se han traído el desastre sobre ellos mismos. Dios comprende el arrepentimiento, porque los humanos estamos diseñados a cometer errores, pero el pecado de Sodoma y Gomorra es el pecado de la arrogancia.
es decir, que el mal implacable que solo Dios mismo puede corregir. En términos más simples, el pecado de Sodoma y Gomorra era cometer básicamente un pecado y no tener el sentido de, es decir, no sentirse incómodo por haber cometido un pecado, algo que para alguien lo puede identificar como algo mal. No, es así. Bueno, Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra por su maldad, y esta historia fue consagrada en la Biblia. Sin embargo, los humanos repiten los mismos errores. El pecado original de Sodoma y Gomorra tuvo lugar alrededor del año 1700 a.C., pero sin embargo, en el año 79 después de Cristo, se produjo otro día del juicio, es decir, el desastre, el acto bíblico sobre el pueblo de Pompeya en Roma. El volcán Vesubio, en una erupción volcánica, entregó a los residentes de Pompeya en fuego, azufre y ceniza. Los miembros de la Sociedad de Arqueológica de Arqueología Bíblica dicen que este desastre natural eh, a lo mejor representa eh, un, eh, un acto de Dios contra los romanos, porque trataban muy mal al pueblo elegido por Dios, es decir, los israelitas. Es- la siguiente imagen que está aquí, la siguiente imagen es una inscripción en una piedra en el pueblo de Pompeya que perteneció a un edificio que estaba dentro de la comunidad judía en Pompeya con las palabras Sodoma y Gomorra en latín. Y en la Sociedad de Arqueología Bíblica dicen que esta inscripción a lo mejor fue escrito por un miembro de un israelita, un hebreo, eh, que escribió esto en la ciudad de Pompeya. Esta es solo una conexión entre el pecado bíblico del pasado, de Sodoma y Gomorra y Pompeya, pero considera también la sociedad romana en general, que helenizó a los dioses del panteón griego. La sociedad romana era brutalmente violenta, sexualmente estaban cometiendo los mismos actos de pecado sexual que cometían en Sodoma y Gomorra, y su sociedad tenían un enfoque en la gloria y el honor que, que eran derribados de la violencia y de, de actos que no tenían fundación en Dios, sino que se tenían fundación en la arrogancia, en la violencia, en la guerra y, y en la gloria, y en la gloria y el honor que se derriban de los hombres, pero no del reino de Dios. Pero bueno, el castigo por todos estos pecados que son tan parecidos a los pecados de Sodoma y Gomorra, bueno, Dios lo deja claro. Para todos pecados hay consecuencia. Y para la ciudad de Pompeya, eso era el, el acto de Dios de- para su pecado, la consecuencia. Pero bueno, otro ejemplo, aunque este es más metafórico, no es tan literal. eh, Les quiero enseñar esta siguiente imagen. Esta es una caricatura política del año 1907. Eh, Este fue en medio de una crisis económica que afectó a los Estados Unidos. El motivo del pánico económico fue que los dueños de ciertas empresas de Wall Street participaron en esquemas de comercio ilegal en la bolsa de valores, y como consecuencia de su mala gestión derribaron a la economía nacional, y en los años después de 1907 la clase banquero perdió muchos de los beneficios económicos que antes disfrutaron en los Estados Unidos debido a la regulación del gobierno que salió después de este pánico. Y algunos ciudadanos y representantes del gobierno describe aquí
de la forma en que pusieron estas regulaciones como eh, un acto de Dios. Y específicamente en esta caricatura, el la imagen de Sodoma y Gomorra y de Pompeya que están conectados de una forma bíblica y de una forma profética, yo creo, también también tienen esta conexión. Aquí en esta parte de la izquierda se puede ver la conexión a Pompeya con el edificio que está construido de una forma romana, y aquí arriba de la imagen se puede ver eh, eh, la ilustración de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero en este sentido está la destrucción de la clase banquera en Wall Street, con esta imagen de aquí. O sea que un ejemplo más metafórico, pero tiene el mismo sentido, tiene el mismo pecado original de la arrogancia de Sodoma y Gomorra, pero aplicado de una forma más eh, metafórico. Bueno, todos estos ejemplos eh, son muy generales y aplican más para la sociedad en general porque eran sociedades y clases eh, que no, eh, si lo ves de esta forma, no aplican al individual. Pero son interesantes ejemplos de pecados increíbles y de consecuencias increíbles eh, para nuestras vidas personal e individualmente. Este mensaje del castigo que viene de Dios es algo que debemos comprender profundamente para tener un mayor respeto por el verdadero poder de Dios. Las promesas que hacemos con Dios y que Dios hace con nosotros deben ser respetadas. Y este reconocimiento debe permitirnos comprender el abrazo asombroso que Dios nos ofrece, pero también debemos respetar el dominio que Dios tiene sobre toda la tierra. Eh, Debemos dejar que nuestras acciones sean guiadas por el Señor para que no caigamos en un pecado grave. Y si esa es la motivación que necesita para corregir ciertas acciones o ciertas cosas en su vida, entonces espero que esto funcione. Eh, bueno, espero que este mensaje sea una bendición para ustedes y que Dios les bendiga.